Días a todas, a todos ustedes. Les agradecemos mucho por su presencia. Hoy quiero compartir con ustedes que nos acompañan integrantes de la dirigencia nacional de PRD, así como compañeras de el propio partido, de diferentes frentes, de diferentes tareas, todas enfocadas obviamente a temas muy importantes para las mujeres de nuestro país. Por eso es que primero vamos a hacer un comentario respecto de la posible discusión que se puede tener hoy en el Pleno del Senado de la República en la revocación de mandato, y después voy a dejar el uso de la palabra a un representante o una representante de la dirigencia nacional, y seguido de ello un posicionamiento de nuestras compañeras del PRD que es de interés de todos nosotros. Decirles que en revocación de mandato, en el grupo parlamentario del PRD, estamos con el documento que se dio en primera lectura, es decir, con ese dictamen estamos de acuerdo, ya que el mismo contiene más del 90% de modificación al texto original. Me refiero, por ejemplo, a la consulta popular, en donde se ha modificado para fortalecer la figura misma respecto del texto constitucional de 2012, pues antes solamente se hablaba de que eran objeto de consulta los temas de trascendencia nacional, y ahora se han incluido también los de trascendencia regional. Es muy importante también que se considere que en la consulta se ha establecido que es tanto una obligación como un derecho participar y votar en el mecanismo mismo. Se requiere la solicitud de al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Estamos hablando de 1.798.408 ciudadanos y ciudadanas, y para el caso de las consultas regionales se requiere la solicitud de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal en las entidades federativas. Se han incorporado temas muy importantes, como son la restricción de lo que no debe ser objeto de la consulta popular. ¿Qué no debe ser objeto de consulta popular? Los temas que puedan restringir derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, donde el Estado mexicano es parte, ni las garantías para su protección, y un tema fundamental, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos en materia de elección popular. Es decir, la consulta popular no puede ser sobre la continuidad o permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular. Tampoco el sistema financiero, los ingresos, gastos o presupuestos de egreso. Y un tema novedoso: la consulta popular no se puede aplicar para obras de infraestructura en ejecución. Obras que ya se estén ejecutando no pueden ser objeto de la consulta popular. Se conserva el papel de la Suprema Corte de la Nación como un órgano que es el encargado de resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, y se ha mantenido la participación de ambas cámaras para que una de ellas apruebe la petición sobre la consulta de los temas de carácter nacional por mayoría de sus integrantes. De igual forma, es muy importante reconocer que en este dictamen está incluido el papel fundamental del Instituto Nacional Electoral en materia de organización, desarrollo, cómputo, difusión, declaración de resultados, como atribución exclusiva, sobre todo esta última, que es la atribución de la difusión, que no se encontraba en el proyecto original. Así es que tenemos también restricciones que se han incluido, que son restricciones importantes, como que la promoción debe ser imparcial, de ninguna manera puede estar dirigida para influir en el resultado. Ninguna persona física o moral a título propio puede contratar propaganda de radio o televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos, y durante el proceso de consulta se debe suspender la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, salvo obviamente las campañas de información de servicios educativos, de salud y de protección civil. Finalmente, quisiera yo comentar también que en materia de consulta popular se rompió con esta discusión que teníamos de la fecha,
cuándo se realiza la consulta popular. Antes se decía que era coincidente con las jornadas electorales. Ahora se ha establecido que debe ser el primer domingo de agosto, a fin de que no coincida con ninguna jornada electoral. Por lo que se refiere a la revocación de mandato, es muy importante señalarles a ustedes que en uno de los transitorios se ha establecido la definición de la revocación de mandato. La definición de revocación de mandato ha quedado incluida en el artículo 3º transitorio, por lo que la figura queda en los siguientes términos. La revocación de mandato deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza. Esta es la definición de revocación de mandato, y de la propia definición que estamos ahora comentándoles, ustedes pueden advertir que no la solicita el presidente de la República, que no la solicita el Congreso, sino únicamente la pueden solicitar los ciudadanos. ¿Cuántos? Debe ser cuando menos el 3% de las o los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y siempre y cuando esta solicitud corresponda por lo menos a 17 entidades federativas, representando también como mínimo el 3% de la lista nominal en cada una de ellas. Es decir, es un candado bastante riguroso el que se ha establecido para esta figura de la revocación de mandato. El INE tendrá un papel fundamental, dado que es quien recibe la solicitud ciudadana, verifica el requisito de porcentaje y emite la convocatoria del proceso para la revocación de mandato. De igual forma, es el INE quien de manera directa tiene a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, así como quien emite los resultados. Aunado a lo anterior, también se ha establecido que para garantizar la imparcialidad de este mecanismo se prevé la participación de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación para que resuelva respecto de impugnaciones que pudieran presentarse. Se establece un mecanismo de sustitución del presidente de la República en el caso de que prosperara una revocación de mandato, y para ello, a diferencia de lo que es la ausencia que está prevista en la Constitución, aquí se deja el cargo provisionalmente a quien se encuentre como presidiendo el Congreso, que en este caso pues sería ahora sería una mujer, pero la persona que se encuentre presidiendo sería quien haría la sustitución, a diferencia de las ausencias, dado que en las ausencias se sustituye con la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué es diferente en este caso? Porque estamos hablando de una revocación del mandato, de una revocación del gobierno, y si está siendo revocado el titular de gobierno, no podría entrar la persona titular de la Secretaría de Gobernación a la sustitución. Es un mecanismo distinto y por eso se está hablando de la presidencia del Congreso. ¿Cuándo se puede solicitar? Que esto era otro de los temas álgidos, que se estaba hablando que iba a coincidir con una elección. Lo que ha quedado establecido en este dictamen es que solo se puede solicitar en una única ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Así que todas estas modificaciones, como les decía yo, implican más o menos el 90% de lo que era el dictamen original, y por eso es que en el bloque prácticamente el 70% de las fuerzas que ahí estamos hemos platicado, hemos acordado y hemos, por supuesto, valorado el resultado legislativo como positivo para los planteamientos que se hicieron. Así que lo que respecta al grupo del PRD aquí en el Senado de la República, estaríamos a favor de no haber ya ninguna modificación en este dictamen. Ahora le quiero ceder el uso de la palabra a Adriana Díaz, para que en nombre de la dirigencia nacional del PRD pueda darnos un mensaje. Buenos días a los medios de comunicación. Como es de su conocimiento de todas y todos ustedes, los grupos parlamentarios del PRD, de MC, del PRI y del PAN votó en contra del dictamen en el mes de marzo porque le permitía al presidente de la República
intervenir en la campaña electoral del 2021 en favor de los candidatos de su partido. Afortunadamente hoy en el Senado de la República el bloque opositor funciona y una vez más impidió una arbitrariedad política. Por eso hoy la revocación de mandato es un derecho ciudadano. La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD expresa su reconocimiento al bloque opositor en el Senado de la República por haber hecho posible que la revocación de mandato sea un derecho de la ciudadanía y por cancelar la pretensión del presidente de la República de hacer campaña en la elección de diputados federales en el 2021. El dictamen aprobado en las comisiones de puntos constitucionales y en estudios legislativos del Senado de la República establece que la revocación de mandato solo la puede solicitar la ciudadanía en un mínimo del 3% del listado nominal. Dicha revocatoria la organizará el INE y la calificará, como ya lo ha dicho aquí el senador de la República. El Tribunal Electoral será validada con la participación del 40% de la ciudadanía del listado nominal y no podrá coincidir con las elecciones intermedias. Por supuesto que eso es un logro de la oposición en México y que el gobernante deberá haber cumplido 3 años de mandato y se incluye como sujetos a revocatoria al presidente de la República y también a los gobernadores. En el caso, el PRD reconoce las reformas constitucionales que se harán sobre la revocación de mandato y la consulta popular y fortalecerán sobre todo la participación y la democracia participativa, y la ciudadanía tendrá en sus manos un instrumento democrático para quitarse de encima legalmente a los malos gobernantes. El Partido de la Revolución Democrática apoya la gestión que para el resultado realizaron sus senadores bajo la coordinación de nuestro compañero y senador Miguel Ángel Mancera. En el archivo muerto quedó el dictamen que en marzo pasado aprobó la mayoría de la plenaria de Morena y sus aliados en Cámara de Diputados, y el dictamen arbitrario que daba la prerrogativa al presidente de la República de solicitar su propia revocación y se autorizaba que ésta se hiciera en una elección intermedia. Por eso hoy saludamos a nuestro grupo parlamentario y a nuestros senadores por este logro aquí en Cámara de Diputados, y decir que en el constituyente de la Ciudad de México quedó muy claro y por eso hoy aquí seguimos con la misma postura. Muchas gracias. Bien, ahora le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra compañera María de los Ángeles Sánchez, que es precisamente quien preside, quien está al frente de la Organización Internacional de Mujeres del PRD. En el marco internacional, del Día Internacional del Voto de la Mujer, este 17 de octubre, la Organización Nacional de Mujeres deja patente este posicionamiento. En la izquierda mexicana siempre hemos sido congruentes en aras de la construcción democrática, y desde la perspectiva de nuestros liderazgos de mujeres, pugnamos porque la designación de la próxima ministra sea una mujer que sume a la paridad para seguir abonando no solo al equilibrio de los poderes de la nación, también queremos que sea un contrapeso para un mejor país en el que se imparta una justicia verdadera. Desde el Partido de la Revolución Democrática y de la Organización Nacional de Mujeres, dejamos el mensaje para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este espacio del Poder Judicial, tenga la mejor designación, que no se repitan los errores del pasado. Sabemos que existen mujeres valiosas con diferentes perspectivas y posiciones políticas, y lo que esperamos los mexicanos y mexicanas es que de ella surja una ministra que haga valer por encima de todo las leyes que rigen nuestra nación, el andamiaje jurídico
que mandata nuestra vida política y social. Esperamos desde esta izquierda que esta designación sea y represente un contrapeso real ante la intromisión de poderes oscuros que han permeado en detrimento de uno de los poderes del Estado. El respeto es el primer principio de la democracia y a esta hay que cuidarla celosamente en un equilibrio que va desde la honestidad como un mínimo y la capacidad de liberar sin ataduras, sin dogmas, sin sello, sin deudas y sin dudas. Desde la Organización Nacional de Mujeres del PRD decimos no a una figura carnal. Toda democracia se fortalece con la presencia y participación sustantiva de las mujeres, esperando que el Ejecutivo Federal tenga una visión completa, donde la capacidad, preparación, imparcialidad y honestidad sean garantes de un equilibrio institucional que nuestro pueblo reclama. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí está el posicionamiento del PRD en favor de que la próxima terna para elegir a quien sustituya la renuncia del ministro Medina Mora sea una mujer, y nuestro posicionamiento respecto a revocación de mandato. Agradecemos a la dirigencia nacional, a la representación nacional de mujeres del PRD por su presencia, a nuestras compañeras y compañeros, y eso sería cuanto. Sí, si nos permite, coordinador, tenemos una pregunta de Víctor Mayén, de Capital México. Gracias. Buenos días. Son 3 cuestionamientos. El primero, si usted calificaría como histórico este día en que el Pleno apunta a aprobar estas reformas a la Constitución en materia de revocación de mandato, y si no le están entregando un cheque en blanco al presidente, tomando en cuenta que las reformas que han salido de aquí, él de alguna forma las modifica a su beneficio. Pasó con la Guardia Nacional, que les dijo no va a ser mando militarizado, y terminó con un mando militarizado en jubilación. 2, de la consulta en Baja California, todo parece indicar que será la Suprema Corte de Justicia la que va a dirimir este asunto. El INE ya anunció también que va a buscar que a través de la Corte se interponga un recurso para invalidar esta consulta que aplicó el domingo pasado en aquel estado. Y 3, ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que lo ocurrido en Michoacán eran circunstancias cotidianas que sucedían en este país. ¿Usted lo ve así? ¿Son circunstancias cotidianas que 14 elementos de la Policía Estatal mueran en una emboscada por integrantes de un cártel del narcotráfico? En el primer tema, nosotros estamos muy claros de que la Constitución prohíbe la reelección. Esa disposición no ha sido tocada, está vigente y estará vigente. No fue objeto de discusión. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tajantemente prohíbe la reelección de presidente de la República bajo cualquier circunstancia. Lo que se está hoy entregando a México es un instrumento de participación ciudadana que para efectos políticos, pues si se quiere utilizar en una manera tergiversada, tendría que vulnerarse al INE, tendría que vulnerarse a la propia calificación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y tendría que haber prácticamente un rompimiento de régimen de Estado de Derecho en nuestro país, que es una circunstancia distinta. Lo que estamos entregando es un instrumento de participación democrática a la ciudadanía. Ese es desde nuestro punto de vista. En el segundo tema, paso al de la Secretaría de Gobernación. Hoy ha explicado la Secretaria de Gobernación que salió de contexto su declaración. Por supuesto que es delicadísimo lo que sucedió el día de ayer. Me parece que se tienen que reforzar y replantear varios de los esquemas de seguridad. Nosotros seguimos insistiendo en el asunto de la puerta giratoria. Ayer lo pudimos platicar con el fiscal general de la República. Él coincide también con esta visión de que se requiere hacer una reforma integral de nueva cuenta en donde se toque Código Nacional de Procedimientos Penales,
Código penal, trabajar en un código penal único y obviamente ley de ejecución de sanciones. Debemos de establecer con mayor dureza la sanción al tráfico ilegal de armas, es fundamental para nuestro país. Y la otra era... bueno, mira, yo creo que el asunto de Baja California, y no sé qué opinión tengan mis compañeras, compañeros, va a ser una de las leyes más impugnadas de la historia, porque es verdaderamente algo que jurídicamente no es procedente ni en la conducción, ni en el desarrollo, y mucho menos en los alcances que se pretenden. Yo creo que va a tener controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, va a haber más de una vía que va a ser impugnada, si no es que también va a haber amparos, porque también cabe la posibilidad del amparo. Todo esto va a dar el banderazo de salida el día que lo publiquen. A partir de su publicación, estoy seguro que va a haber un sinnúmero de impugnaciones sobre este particular. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, les agradecemos mucho.